Cheongwade se llama. Cheongwade se llama en coreano la casa presidencial. Kayun, ¿quién fue el primer presidente de Corea? Lee Seung-man. Que el actual presidente Yoon Suk-yeol decidió salirse de aquí y cambiarse al Ministerio de Defensa. Esta es la sala de conferencia principal. Aquí pueden los extranjeros entrar a la casa presidencial, la oficina del presidente, miren. Hola, bienvenidos. Estamos en la estación del metro Gyeongbokgung. Por fin, después de 74 años, podemos ver la casa presidencial, el Blue House, la casa azul, como se le dice en español. La mamá de Cayo nos está esperando aquí afuera, caminando 10 minutos y vamos a llegar. ¡Vámonos! 가자. 엄마 선글라스 봐. Esta es la mamá de Cayo, hombre. 우리가 늦었다. 아, 힘들어. 내가 먼저 왔지? 어? 내가 먼저 왔지? 와, 이거 예쁘다. 한복이 야 사람이 이쪽으로 가야 될걸? 아, 엄마 위로 올라가야 돼. 자, 우리 언제 한번 입어? 우리 경복궁 갈 때. 아? 입어봐. 옆에서 가자. 지금이요? 우리 이쪽으로 가야 돼, 엄마. Gyeongbokgung al de Gyeongbokgung. De este lado está Gyeongbokgung. Esa es una entrada de Gyeongbokgung. Wow, miren todas estas personas. Van a la entrada de Gyeongbokgung, que está aquí mismo. Y aquí se toman muchísimas fotos. Wow. Cayon todavía no quiere ponerse el traje. Después, Cayon, después. ¿Najuge? 나중에 나도 이렇게. Esta es una de las entradas del Palacio de Gyeongbokgung. Aquí estamos muy cerca. Cheongwade se llama. Cheongwade se llama en coreano la casa presidencial y queda justamente en la parte de atrás del Palacio de Gyeongbokgung, el palacio número 1, el primero que hicieron en los años 1395. Y la casa presidencial queda justamente en la parte de atrás. Estas son las paredes que nos llevan hasta la casa presidencial. ¿A qué hora vamos a entrar, Cayo? 아, 그 모바일로 예약을 해가지고 바코드를 받았거든? 그래서 정문에 가가지고 그 바코드 보여주면 이제 입장할 수 있고 10시 반에서 12시까지. Y Cheongwade queda allá, la casa presidencial, justamente en la parte de atrás. Nosotros somos las 10, llegamos 10 minutos antes, vamos a ver si podemos entrar de una vez. Por fin entramos, Cayo. 그러니까 관람은 시간을 이렇게 딱 정해져 있어가지고 예약을 할 수가 있거든? 근데 막상 직원한테 물어보니까 뭐 그냥 상관없이 예약만 그날 이제 예약을 하면은 그냥 볼 수 있대. 말 잘 들어야 돼. 그래야지. 대장 검사 진행하겠습니다. 안녕하세요. Aquí está Cayo y su mamá. Tratan de tomar fotos, pero miren la cantidad de personas que hay. Aquí está, ve. Cheongwade Kuminpumuro. 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. ¿Pueden los extranjeros entrar a la casa presidencial? Sí, sí pueden, pero tienen que hacer una reserva. Para hacer la reserva es obligatorio tener un número de teléfono aquí en Corea del Sur. Por eso, si quieren venir, ustedes son extranjeros, tienen que venir hasta la entrada y en la entrada le van a dar un tiquecito, una barra QR. Con esa barra QR pueden entrar gratuitamente, no tienen que pagar nada. Pero hay un horario específico, se lo estoy dejando aquí. Nosotros entramos a las 10:30, hay un horario específico para poder entrar. Les cuento que los coreanos tienen que hacer reserva obligatoriamente para poder entrar, o los coreanos, los ancianos después de 65 años, ellos pueden entrar de una vez aquí en la entrada, le dan un tiquecito, una barra de QR y pueden entrar de una vez. Tienen que checar bien el horario que tienen, porque si vienen, por ejemplo, si vienen a las 9:30 de la mañana y empieza a las 10:30, tienen que esperar una hora en el frente. La casa presidencial Blue House empezó a funcionar desde el primer presidente en Corea del Sur, 1948 hasta el 2022, que el actual presidente Yoon Suk-yeol decidió salirse de aquí y cambiarse al Ministerio de Defensa. Él está en Yongsan, el distrito de Yongsan. Kayun, ¿quién fue el primer presidente de Corea? Lee Seung-man. ¿Y quién fue el último presidente de Corea que estuvo aquí? Moon Jae-in. Moon Jae-in. ¿Y el actual presidente? 윤석열. Yoon Suk-yeol. Vengan los días de semana porque los fines de semana está muy pero muy full. Miren la cola que se está haciendo solamente para poder entrar al edificio principal. 엄마 저기 카메라 찍는다. Y no es que puedes caminar tú y andar por donde quieras, miren, no, hay una fila, todas las personas están caminando por la misma fila. Miren. Las esposas de los anteriores presidentes, miren.
나머지는 집에 가 있어. 이건 뭐예요? 간쪽에 있어요? 뭐 회의하는 곳이겠지. 그래, 회의하는 곳이겠지. 그냥 이거 뭐야? 여기는 대통령 접견실. Reception Hall. La sala de recepción. Aquí se sienta el presidente, la primera dama, con todos los invitados. Está bonito. Mira la mamá de Cayón. La oficina del presidente, mira. Está bastante sencilla, la verdad. Yo esperaba algo muy grandísimo, con muchas cosas, pero mira, está bastante simple. Está chévere. Definitivamente no vengan los fines de semana, está muy full, no se puede apreciar bien la cosa, todo tiene que ser muy rápido. Vengan los días de semana, les va a encantar, está bien bonito. Está enorme, ¿eh? Cayo, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? 와, 너무 멋있어. ¿Yo? 짱입니다. Qué lástima que no se puede entrar, pero 그치? mira, esa era la cocina, su comedor. Esta pequeña casa que estamos viendo aquí se llama Simnukak. La construyeron en los años 1900 y ahora es un patrimonio nacional. Está aquí dentro de la casa presidencial. Muy antigua, es muy bonita. Y chiquitica, como pueden ver. En coreano se llama Sanjunche, este le dicen el Palacio de la Primavera Eterna. Aquí venían los extranjeros y también coreanos que trabajan, venían a visitar al presidente para reuniones y todo eso. Ellos se alojaban en este edificio que está aquí, muy tradicional también, miren. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like waves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me in. De verdad que está hermosísimo este lugar, miren. O sea, tiene hasta un río dentro de la casa presidencial, está hermosísimo. Miren acá donde está ya, con la mamá. Ese árbol que estamos viendo ahí tiene 170 años. Es uno de los árboles más antiguos de aquí de la casa presidencial. Y este también es muy, pero muy famoso. Como sale aquí, miren. Aquí sale Old Trees o Chonghade. Y este parque que está aquí se llama Nokchiwon. Aquí donde celebran los días de los niños y todo eso. O sea, el presidente a veces invita a personas y hace aquí como reuniones y esas cosas. En este parque que está aquí. 가연, ¿qué es esto? 엄마 여기 어떻게? 영빈관. 영빈관입니다. ¡Wow! 가자. Pero qué difícil que este edificio no tiene nada en inglés para que los extranjeros podamos leer. Está todo en coreano. Esta es la sala de conferencia principal, aquí donde se reunía el presidente con todos los mandatarios, por lo menos. Si viene el presidente de Estados Unidos, se reúne en esta sala. Está grandísima. 우리 엄마의 포토 타임. ¡Wow! ¡Qué bonita! Como pueden ver, este edificio tiene una combinación de oriental con occidental, por eso es que se ve así como bastante estilo europeo. Miren. Está increíble. Les cuento que la casa presidencial aquí en Corea del Sur la abrieron para el público el 2022. El presidente se movió hacia el Ministerio de la Defensa. El presidente puede estar solamente 5 años en la presidencia y no puede ser reelegido. O sea que el próximo presidente él puede regresar a este edificio, a esta edificación. Muchachos, les cuento que el único presidente que ha salido de esta casa presidencial es el presidente actual, Yoon Suk-yeol, pero puede ser que esto lo cierren otra vez al público cuando el nuevo presidente lo escoja dentro de 3 años. Recuerden que esto lo decidió fue el presidente, aunque muchos coreanos ellos no están de acuerdo, ellos dicen que por qué el presidente tiene que salir de aquí, él tiene que estar aquí. Entonces, si vienen a Corea y quieren venir a esta casa presidencial, tienen que hacerlo rápido porque quizás el próximo presidente regrese aquí y ya lo cierren al público. Así que aprovechen, muchachos. Les voy a mencionar algunos presidentes que han estado en este país, por lo menos el presidente Park Chung-hee es el presidente que más estuvo aquí por 15 años y el presidente que menos duró se llama Yoon Bo-sung. Ese presidente solamente duró menos de 2 años. Está también el único presidente que ha pisado tierra normal
por coreana, se llama Moon Jae-in, el presidente pasado. Y también tenemos el primer presidente que se llama Lee Sung-man desde 1948. También hay una mujer que ha sido presidente en este país, se llama Park Geun-hye. Ella es la hija de Park Chung-hee y muchos coreanos no les gusta esa mujer porque recuerden el accidente que hubo en un barco donde murieron muchos niños. Bueno, ella era la actual presidente en ese momento, por eso muchos creo no la quieren. Si vienen a visitar esta residencia tienen que hacerlo temprano en la mañana porque solamente 6.500 personas tienen el acceso por día. Entonces si vienen después del mediodía puede ser que ya no haya puesto para poder entrar. Entonces tienen que darle rápido en la mañana. Se los aconsejo y siempre vengan los días de semana porque los fines de semana como ya está súper full. Anteriormente, ¿qué era esto? Esto era una villa que se llamaba Hanyang en la antigua dinastía de Goryeo, la dinastía que existía antes de la Joseon. Acabamos de salir y Cayon está muy cansada de la mamá porque hay mucho calor. ¿Qué te pareció, Cayon? ¿Te gustó? ¿Choa eso? 멋있었습니다. 그 대통령이 된 느낌이었어. 엄마 어때, 엄마? 가영이 대통령이야? 스페인어로 말해야지. Bien. Acabamos de salir de la casa presidencial, ahora vamos a un mercado que se llama Tongin 통인시장. 시장. 아니 그동안 강장시장은 너무 지겹잖아. 그래서 이제 통인시장이라는 데를 갈 거야. 작지 않아? Yo creo que es bastante pequeño, primera vez que vamos a ir porque nunca he ido, pero hay algo especial porque puedes comprar unas moneditas, puedes canjear unas moneditas, no sé cómo es el proceso, se lo vamos a explicar, y con esas moneditas puedes utilizarlas, son monedas que utilizaban anteriormente. Estamos llegando al mercado tradicional, 통인시장. 엄마. 어떻게 하는 거예요? Coin sales, aquí está, ¿ves? 어. Está grandísimo, ¿vale? Miren todos los 엄마 너 여기 panchanes, 처음 와보지? pescado. Wow. Kimbap. 저 사진 거. Miren. Este es chique. ¿Sí? Arroz, jugo de arroz. 여기서 사실 수 있는 건 밥, 커피, 음료, 캔사이다 콜라, 컵라면도 있어요. 필요한 게 있으시면 사세요. 네. A ver, 와, Cayo, explícame, 이거 봐. ¿qué es esto? Digo, pues. 동전으로 바꿨어. 어? 엽전이야 이게. 옛날 돈. Don. 동전. Ah, mira 신기하지? cómo se ve. Y con esto vamos a comprar otra comida, ¿verdad? 어. Ok, entonces le van a dar esta bandejita y con esta bandejita bajan otra vez al primer piso donde está todo el mercado tradicional y con esta bandejita que van a recibir la comida. Y pueden buscar un sitio donde poder comerla. Dicen que es mucho más barato. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo está. Entonces, miren las moneditas. Estas moneditas las usaban en la dinastía de Joseon. Son antiguas moneditas, parecen más que todas las moneditas chinas. 이게 1,000원이야. 한 개에 500원이야. Unas galletitas bien tradicionales aquí en Corea, ¿ves? Está bien buena. 맛있네. 우유랑 먹고 싶다. 커피랑. Bien sabroso. Wow, en este mercado, mire quién estuvo aquí. John Kerry. ¿Sabes? Wow. Han dado muchos famosos también. Vamos a ver si es tan bueno así. 뭐 8개. Y que dice, mire, sundae con 4 moneditas que serían 2.000 wones. Y aquí tienen, miren, este también son 5 moneditas, esto calvi, esta carne es así, buenísima. Esta es la morcilla coreana. 4개. 닭가지면 몇 개요? 강정 4개. 4 moneditas, que serían 2.000 wones. 이거 제일 맛있는 거 제일 인기 있는 게 이거예요. 제일 맛있어요, 이거? 네, 도시락 카페에서 제일 인기 있는 거. 감사합니다. 김밥 먹을까요? 김밥 하나 주세요. 네. 이거 소스 찍어서 드시면 네, 감사합니다. 야, 김밥 얼마였어? 몇 개야, 코인? 6. Seis. 3.000 won. 오. 세 개 남았어, 3개. 3개? 3개요.
Aquí tenemos lo que compramos, miren, esto se ve riquísimo todo, takoyaki, sundae, tteokbokki y pollito frito. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este video, lo dejamos hasta aquí, nos vemos en el próximo video, chao.